suyo. Después de la muerte, dicen que ya no hay más nada. Y yo digo que están en un error, ya que hemos escuchado de bastantes testimonios de médicos forenses que trabajan en morgues, donde ellos nos cuentan sus terribles anécdotas con lo paranormal. Si te interesa este tema, te invito a que te quedes y escuches hasta el último video, ya que todos son bastante interesantes. Bueno, sin más, comenzamos. Esto es Sector de la Noche. La curiosidad. Recuerdo que trabajé como guardia de seguridad en una morgue muy antigua. Mi labor era simple: patrullar el edificio por las noches y asegurarme de que todo estuviera en orden. La morgue tenía una reputación sombría, historias de fenómenos inexplicables que nadie tomaba en serio, pero para mí solo eran rumores que circulaban para añadirle un toque de misterio al lugar. Sin embargo, después de esa noche, mi percepción cambió drásticamente. Era una noche tranquila, como cualquier otra. Las luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente, y el silencio era interrumpido solo por el zumbido de los refrigeradores y el ocasional chirrido del edificio antiguo asentándose. Me gustaba hacer mi ronda habitual, paseando por los pasillos fríos y oscuros. Sabía que no debía entrar en ciertos cuartos, especialmente en el cuarto de preparación donde se trabajaban los cuerpos, pero la curiosidad siempre me había ganado. Aquella noche, después de hacer mis rondas, me encontré frente a la puerta del cuarto de preparación. Una puerta de metal pesado, con un letrero que decía «Entrada restringida». Sentí un impulso inexplicable de entrar. Pensé en todas las veces que me había preguntado cómo se preparaban los cuerpos, y sin pensarlo más, empujé la puerta y entré. El cuarto estaba iluminado por una luz tenue. El olor a desinfectante y formaldehído impregnaba el aire. En el centro, sobre una mesa metálica, yacía un cuerpo cubierto con una sábana blanca. Me acerqué lentamente, mi corazón palpitando con fuerza. No había nadie más en la sala, o eso pensé. La curiosidad me llevó a levantar un poco la sábana, revelando el rostro pálido y sin vida de un hombre. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero me obligué a mirar más de cerca. Fue entonces cuando escuché un susurro. El sonido era apenas audible, como un murmullo lejano. Me congelé, intentando identificar la fuente del ruido. Miré alrededor, pero no vi a nadie. Decidí que era mejor salir de allí. Mientras me daba la vuelta, vi algo en el espejo al fondo de la sala. Una figura oscura, de pie, observándome. Mi corazón casi se detiene. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Con el miedo creciendo dentro de mí, me dirigí al baño de la morgue para lavarme la cara y calmarme. El baño estaba igual de desolado, con un espejo grande sobre el lavabo. Abrí el grifo y dejé que el agua fría corriera sobre mis manos. Levanté la vista y me miré en el espejo, buscando un poco de confort en la rutina. Fue entonces cuando lo vi. En el reflejo, detrás de mí, estaban los cuerpos que debía custodiar, de pie, inmóviles, observándome con ojos vacíos. Eran los difuntos de la morgue. Sentí como si el aire se escapara de mis pulmones. Me giré rápidamente, pero el baño estaba vacío. El espejo, sin embargo, seguía mostrando las figuras. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada. El horror se apoderó de mí cuando una de las figuras comenzó a moverse. Era el mismo hombre cuyo rostro había visto bajo la sábana en el cuarto de preparación. Su expresión era una mezcla de tristeza y desesperación.
Comenzó a avanzar hacia mí en el reflejo, pero al girarme nuevamente no había nada. El miedo me dominó y salí corriendo del baño, tropezando con la puerta y casi cayendo al suelo. Corrí por los pasillos, mi respiración agitada y mi mente nublada por el pánico. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero el susurro continuaba, persiguiéndome. Llegué al vestíbulo principal y me detuve para recuperar el aliento. Las sombras parecían moverse a mi alrededor y el ambiente estaba cargado de una energía extraña y opresiva. Decidí que no podía quedarme allí ni un minuto más. Me dirigí a la oficina del supervisor para dejar una nota explicando que necesitaba irme. Mientras escribía, escuché el sonido de pasos acercándose. Miré hacia la puerta, pero no vi a nadie. Continué escribiendo, mis manos temblando, cuando de repente la puerta se cerró de golpe. El sonido resonó en la pequeña oficina y el pánico se apoderó de mí nuevamente. Terminé la nota apresuradamente y salí corriendo del edificio. Afuera, el aire fresco de la noche me golpeó como una bofetada, pero no me detuve hasta llegar a mi coche. Me subí, cerré las puertas y me quedé allí, temblando, intentando comprender lo que acababa de experimentar. Después de esa noche, nunca volví a la morgue. Busqué ayuda psicológica para lidiar con el trauma, pero la sensación de ser observado nunca me abandonó por completo. Todavía puedo sentir esos ojos vacíos mirándome, recordándome que algunos misterios no deben ser desentrañados. Cada vez que me miro en un espejo, temo ver algo detrás de mí, una figura del pasado que espera pacientemente para volver a aparecer. La experiencia en la morgue dejó una marca imborrable en mí. Los sonidos, las visiones y esa sensación constante de estar acompañado por algo invisible me persiguieron durante mucho tiempo. Intenté racionalizarlo, convencerme de que era el estrés del trabajo o una alucinación temporal, pero las imágenes eran demasiado vívidas para ser descartadas tan fácilmente. Pasaron las semanas y comencé a notar cambios en mi vida cotidiana. No podía dormir bien. Las pesadillas me mantenían despierto. Soñaba con los cuerpos, con sus ojos vacíos y su presencia ominosa. Durante el día, evitaba los lugares oscuros y siempre sentía que alguien me seguía. Mis amigos y familiares notaron mi comportamiento errático y mi falta de sueño, pero no podía contarles la verdad. ¿Quién me creería? Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un susurro en mi habitación. Abrí los ojos de golpe y miré alrededor, pero no vi nada. El susurro se hizo más fuerte, como si alguien estuviera parado junto a mi cama. Mi corazón comenzó a latir frenéticamente. Sentí una mano fría tocando mi hombro, pero cuando giré la cabeza, no había nadie. Decidí que ya no podía vivir así. Necesitaba respuestas. Recordé haber escuchado sobre un antiguo vigilante de la morgue que había renunciado abruptamente años atrás. Logré contactarlo y después de mucho insistir, aceptó hablar conmigo. Nos encontramos en un café apartado y al verlo, noté que llevaba el mismo aire de inquietud que yo. Me contó su historia, sorprendentemente similar a la mía. También había visto cosas inexplicables en la morgue, figuras en los espejos y susurros en la noche. Intentó investigar el pasado del edificio y descubrió que había sido construido sobre un antiguo cementerio. Los cuerpos no habían sido movidos, simplemente construyeron la morgue encima de ellos. Era como si las almas inquietas de los muertos no encontraran paz, atrapadas entre dos mundos. Esa revelación solo incrementó mi miedo. Si las almas estaban atrapadas,
¿Qué significaba eso para nosotros, los vivos? Intenté mantener la calma y seguir adelante con mi vida, pero cada noche los susurros volvían. Decidí mudarme a otra ciudad, buscando dejar atrás los recuerdos y las pesadillas. Pero el cambio de lugar no fue suficiente. Una noche, mientras me lavaba las manos en el baño de mi nuevo apartamento, miré el espejo y vi nuevamente a los difuntos de la morgue. Estaban de pie detrás de mí, sus ojos vacíos fijos en mí. El pánico se apoderó de mí y rompí el espejo con un golpe, cortándome la mano en el proceso. La sangre goteaba mientras los susurros se hacían más fuertes, como una risa macabra resonando en mi cabeza. Corrí fuera del baño, con la mano sangrando, y me encerré en mi habitación. La puerta del baño se abrió lentamente y, aunque sabía que era imposible, sentí la presencia de aquellos cuerpos acercándose. Tomé una decisión desesperada. Llamé a un sacerdote y le expliqué lo que estaba sucediendo. Aceptó venir y bendecir el apartamento. El sacerdote llegó y comenzó a rezar y bendecir cada rincón. Los susurros se intensificaron y las sombras parecían moverse frenéticamente. Finalmente, el sacerdote roció agua bendita en el baño y los susurros cesaron abruptamente. Sentí una paz temporal, pero sabía que no duraría. Las experiencias en la morgue habían dejado una marca en mi alma, una conexión con lo inexplicable que no podía romperse tan fácilmente. Desde entonces, he aprendido a vivir con la presencia constante de lo sobrenatural. A veces veo sombras en los espejos o escucho susurros en la noche, pero trato de ignorarlos. La terapia me ayudó a lidiar con el miedo, pero la verdadera paz nunca llegó del todo. Cada vez que veo un espejo, recuerdo esa noche en la morgue y el horror que me acompañará por el resto de mi vida. Si te están gustando las historias, nos gustaría que nos ayudaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de El Sector de la Noche. Mi nombre es Eduardo y hoy seré su narrador. Sin más, continuamos. El médico forense. Mi nombre es Gabriel. Nunca olvidaré la noche en que la realidad se quebró ante mis ojos y el umbral entre la vida y la muerte dejó de ser una frontera fija. Era una de esas madrugadas en las que el cansancio te envuelve como un manto pesado, pero la rutina del trabajo en la morgue me mantenía alerta. La muerte, aunque siempre sombría, se había vuelto para mí un acompañante casi familiar. Aquella noche, el silencio era tan denso que parecía que hasta el tiempo se había detenido. Solo el zumbido constante de las luces fluorescentes rompía la quietud. Me encontraba solo en la morgue, como tantas otras veces. El asistente de turno se había ausentado por enfermedad, y yo acepté sin problemas cubrir el turno nocturno, pensando que sería una noche más. Todo comenzó cuando ingresó el cuerpo de un hombre no identificado. Lo trajeron desde una escena de crimen violenta, pero lo que me llamó la atención no fue la brutalidad de sus heridas, sino la expresión de su rostro. Los cadáveres no deberían tener emociones, pero aquel parecía estar congelado en un rictus de puro terror. Sus ojos, aunque vidriosos y sin vida, parecían querer contarme algo, un secreto que quedaba atrapado entre los pliegues de la muerte. Decidí iniciar el proceso de autopsia. Aquel cuerpo tenía algo distinto, algo que me generaba una incomodidad inexplicable, pero me obligué a continuar. A medida que hacía las incisiones, el aire en la morgue comenzó a sentirse más pesado. Las luces parpadearon varias veces, algo que atribuía a un mal funcionamiento, aunque en el fondo sentía que había algo más. Cuando empecé a examinar los órganos internos,
Noté que el corazón del hombre estaba anormal. Era como si algo lo hubiese comprimido hasta casi destruirlo, pero lo más perturbador fue el hallazgo de una pequeña figura tallada en madera, oculta dentro de su estómago. Aquella figura, que no tenía lugar en el cuerpo humano, estaba cubierta de símbolos que no reconocí, pero que de inmediato evocaron en mí una sensación de peligro. Su presencia en ese lugar rompía todas las leyes naturales, y su mera existencia dentro de un ser humano indicaba algo profundamente malvado. En ese instante, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi respiración se hizo más pesada, como si el aire se volviera más denso, más difícil de inhalar. Un sonido, un susurro apenas audible, pareció surgir de las paredes de la morgue, como si alguien o algo estuviese intentando comunicarse conmigo. Pero no había nadie. Solo estábamos el cuerpo, la figura tallada y yo. Quise terminar con la autopsia rápidamente, pero mis manos comenzaron a temblar. Cada movimiento me parecía más torpe, más pesado. La temperatura en la morgue comenzó a descender abruptamente. Era pleno verano y la morgue estaba climatizada, pero de alguna manera el aire se había vuelto frío, tan frío que mi aliento se condensaba en pequeños nubarrones frente a mí. Las luces parpadearon nuevamente, y esta vez lo hicieron durante varios segundos. En ese breve lapso de oscuridad, escuché algo que me hizo detenerme por completo. Un gemido bajo, un susurro de dolor que parecía provenir del propio cuerpo. Cuando las luces se estabilizaron, observé algo que me heló la sangre. El rostro del cadáver había cambiado. Su expresión de terror ahora parecía estar dirigida hacia mí, como si hubiera captado mi atención y quisiera advertirme de algo. Sin embargo, lo que ocurrió después fue aún más aterrador. La pequeña figura de madera, aquella cosa que no debería existir dentro de un cuerpo humano, comenzó a emitir un calor insoportable. Apenas podía sostenerla, pero cuando intenté soltarla, mis dedos parecían pegados a ella. Un olor acre, como de carne quemada, llenó la morgue, y vi con horror cómo las yemas de mis dedos comenzaban a carbonizarse en contacto con la figura. Fue entonces cuando el cadáver comenzó a moverse. No era un espasmo, no era un reflejo post-mortem, era un movimiento consciente, deliberado. Sus ojos, que antes estaban vacíos, ahora parecían llenos de una oscura energía, y su boca se abrió para emitir un grito que resonó en la pequeña sala, un grito que parecía surgir de las profundidades del infierno. La figura de madera, que ahora ardía con una llama negra, cayó al suelo y, en un acto reflejo, la aplasté con el pie. Pero esto solo empeoró las cosas. Las sombras en la morgue comenzaron a alargarse, tomando formas imposibles, y la temperatura descendió aún más, alcanzando niveles inhumanos. Los cuerpos en las camillas circundantes comenzaron a temblar, como si algo intentara poseerlos. Corrí hacia la puerta, pero la oscuridad me envolvió. Sentí una fuerza invisible que me arrastraba hacia el cadáver, hacia esa boca abierta que parecía querer devorar mi alma. Mi corazón latía con una intensidad que nunca había experimentado, y mi visión comenzó a nublarse. Podía sentir cómo mis pies se deslizaban hacia atrás, cómo la realidad a mi alrededor se descomponía en fragmentos de locura. En ese momento hice algo que nunca pensé que haría. Recé. No soy un hombre religioso, pero en ese instante de desesperación, las palabras de una oración surgieron de mis labios con una intensidad que desconocía, y, de alguna manera, funcionó. La fuerza que me arrastraba cedió, y las luces volvieron a estabilizarse. El cadáver,
Ahora inerte, yacía en la camilla, y la figura de madera, destrozada bajo mi pie, se desintegró en polvo. Salí de la morgue tambaleándome, con el alma hecha trizas. No pude dormir durante días, y cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro, esos ojos llenos de terror. Renuncié al trabajo al día siguiente y me alejé de ese lugar maldito. Pero las cicatrices mentales y físicas de esa noche aún persisten. No he vuelto a una morgue desde entonces. Nunca lo haré. Hay cosas en este mundo que no deberían ser vistas, cosas que pertenecen a un reino de pesadilla que los mortales no estamos destinados a comprender. Yo las vi y sobreviví para contarlo, pero algo me dice que una parte de mí quedó atrapada en esa morgue, en esa noche interminable de horror. Algunas almas no quieren irse. El aire en la morgue es siempre pesado, cargado de un frío húmedo que parece adherirse a los huesos. Como médico forense, me he acostumbrado a trabajar en este ambiente, donde la muerte es una presencia constante y tangible. Las luces fluorescentes parpadeaban ligeramente, un recordatorio de que estaba solo, encerrado con los cuerpos en la penumbra. Aquella noche tenía 3 autopsias por realizar. El primero de los cuerpos era de un hombre que había sido encontrado en las afueras de la ciudad, en un estado de descomposición avanzado. No era nada fuera de lo común en mi trabajo, pero algo en su expresión, congelada en una mueca de dolor, me hizo sentir un escalofrío inusual. Ignoré la sensación, concentrándome en mi labor. Abrí el cuerpo, siguiendo los procedimientos estándar, mis manos moviéndose casi de forma automática. Sin embargo, mientras examinaba los órganos internos, noté algo extraño. Había una especie de mancha negra en su corazón, una marca que no podía explicar. Era como si el tejido estuviera quemado desde dentro, un fenómeno que jamás había visto en mis años de experiencia. La temperatura de la sala pareció descender abruptamente. El frío se intensificó de tal manera que podía ver mi propio aliento. Sentí un peso sobre mí, una presión que me obligó a detenerme y mirar a mi alrededor. No había nada fuera de lugar, nada visible al menos, pero no pude sacudirme la sensación de que algo estaba observándome. Continué con la autopsia, intentando ignorar el creciente malestar en mi interior. El segundo cuerpo era el de una mujer joven, encontrada sin vida en su apartamento. Su muerte había sido repentina e inexplicable. Mientras examinaba su cadáver, noté que sus ojos, cubiertos por la palidez de la muerte, parecían seguirme. Sabía que era imposible, una simple ilusión óptica, pero aún así, el pánico comenzó a instalarse en mi mente. Intenté acelerar el proceso, pero cuando me acerqué a su rostro para un examen más detallado, sus labios se movieron. Fue un movimiento casi imperceptible, pero lo suficiente para que mi corazón se detuviera por un instante. Me quedé inmóvil, sin aliento, esperando ver algo más, pero nada ocurrió. La mujer yacía inerte, como debía ser. Sentí la urgencia de salir de allí, de dejar todo y correr, pero era un profesional y el trabajo debía hacerse. El tercer cuerpo era el de un niño, quizás la muerte que más me perturbaba esa noche. Los niños siempre son difíciles de manejar. Su inocencia perdida es una carga pesada para cualquiera que trabaje con la muerte. Al comenzar la autopsia, el ambiente en la morgue se volvió sofocante. El aire se sentía denso, como si cada respiración costara más. Las luces parpadearon con más fuerza,
hasta que finalmente se apagaron, sumiéndome en la oscuridad. Solo la tenue luz de emergencia me permitía ver algo. En ese momento, escuché un susurro. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el sonido se hizo más claro, más definido. Provenía de todas partes y de ninguna en particular, como si las paredes mismas me estuvieran hablando. No quieren irse, decía la voz, apenas un susurro, pero cargado de un mal indescriptible. Están malditos. La voz no cesaba, repitiendo la misma frase una y otra vez, mientras sentía que la temperatura descendía aún más. De repente, los cuerpos comenzaron a moverse, no de una manera violenta o brusca, sino con pequeños espasmos, como si estuvieran volviendo a la vida de una manera retorcida y enfermiza. El niño en la mesa, frente a mí, movió su cabeza lentamente hacia mí, su mirada fija en mis ojos. Era como si quisiera decirme algo, pero no tenía voz. La sensación de terror que me invadió en ese instante fue indescriptible. Nunca había experimentado algo tan aterrador, tan visceral. Mis manos temblaban al tratar de continuar con la autopsia, pero era inútil. El niño comenzó a abrir su boca, y lo que vi dentro no era normal. No había lengua, ni dientes, solo un abismo oscuro que parecía extenderse más allá de lo que debería haber. Sentí que mi cordura comenzaba a desmoronarse, mi mente luchando por comprender lo que estaba viendo. La puerta de la morgue se cerró de golpe, haciendo un ruido ensordecedor que resonó en la sala. La voz se hizo más fuerte, más insistente. No quieren irse. Los cuerpos en las camillas comenzaron a moverse con más intensidad. Sus espasmos ahora parecían convulsiones. Intenté retroceder, pero mis pies estaban pegados al suelo, incapaz de moverme. El pánico me envolvió completamente, y el instinto de supervivencia me hizo dar un paso hacia atrás, tropezando con la mesa de instrumentos. Los bisturíes cayeron al suelo, el ruido metálico resonando en el silencio antinatural que seguía a la voz. Intenté gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta, incapaz de salir. Finalmente, la luz volvió, pero el horror no se detuvo. Los cuerpos se quedaron inmóviles, pero algo había cambiado en la sala. Podía sentirlo, un mal que impregnaba cada rincón, cada sombra. Las luces parpadeaban incesantemente, como si el sistema eléctrico estuviera fallando, o como si algo más las estuviera manipulando. Sabía que no podía quedarme allí. No importaba lo que sucediera con los cuerpos, tenía que salir. Con cada paso hacia la puerta, sentía que algo invisible me seguía, un peso en el aire que me presionaba. Al llegar a la salida, miré hacia atrás una última vez, y lo vi. El cuerpo del niño estaba de pie en el centro de la sala, observándome. Sus ojos eran pozos oscuros, vacíos, y su boca, ese abismo insondable, se abrió de nuevo, dejando escapar un susurro que nunca olvidaré. No te dejarán ir. Salí corriendo de la morgue, sintiendo que la oscuridad misma me perseguía. Nunca regresé. Esa noche fue mi última en ese lugar maldito. Entendí, demasiado tarde, que algunas almas no quieren irse. Están atrapadas, condenadas, y a veces se aferran a cualquier cosa que puedan para evitar el olvido. No importa cuánto tratemos de deshacernos de ellas, siempre encuentran una manera de volver, porque están malditas, y su maldición es una que no podemos comprender ni romper. Desde ese día no he vuelto a entrar en una morgue, y el simple pensamiento de hacerlo me llena de un terror que no puedo explicar, porque sé que, en algún lugar, esas almas aún me están esperando, y no sé si podré escapar de ellas una vez más. Risas en el frío.
Siempre pensé que la morgue era un lugar donde la muerte se presentaba de manera rutinaria, casi mecánica. Los cuerpos llegaban, se etiquetaban, se refrigeraban y eventualmente se entregaban a las familias para su descanso final. Pero nada en mi experiencia me había preparado para lo que ocurrió esa noche. Una noche que se ha quedado grabada en mi memoria, una que deseo olvidar, pero que no me dejará ir. Era una jornada como cualquier otra. Había terminado de preparar un cuerpo para una autopsia que se realizaría a primera hora de la mañana. El aire frío del lugar se había vuelto casi reconfortante con el tiempo, y las luces fluorescentes titilaban de vez en cuando, como recordándome que el lugar no era precisamente acogedor. Pero ya me había acostumbrado, o eso creía. Alrededor de la medianoche, justo cuando me disponía a salir para tomar un descanso, escuché algo que me heló la sangre. Un sonido que no debería haber existido en un lugar así. Fue una risa, baja y gutural, resonando en la quietud del lugar. Por un momento, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, el producto de horas trabajando solo en un ambiente tan desolado. Intenté ignorarlo, diciéndome a mí mismo que era solo mi imaginación. Sin embargo, la risa volvió, esta vez más clara, proveniente de la cámara frigorífica. El sonido era tan perturbador que sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. No era posible. Los cuerpos allí no podían reírse, ni siquiera emitir sonido alguno. Me acerqué lentamente a la cámara frigorífica, mi corazón palpitando en mis oídos, cada paso resonando en el suelo de baldosas. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica, pero cada intento se desmoronaba al recordar la risa. Llegué a la puerta de la cámara y la abrí con cautela, dejando que el aire frío se escapara, envolviendo el ambiente en una neblina que lo hacía todo aún más irreal. Miré dentro. Todo estaba en su lugar. Los cuerpos alineados, cada uno en su compartimento, cubiertos con las mantas blancas que apenas ocultaban sus figuras. Nada fuera de lo común, pero el silencio en la habitación se había vuelto opresivo, casi tangible, como si el lugar mismo contuviera la respiración. Respiré hondo y cerré la puerta, intentando calmarme. Me dije que había sido una alucinación auditiva, algo causado por el cansancio. Me di la vuelta para irme, pero la risa volvió, esta vez más fuerte, resonando justo detrás de mí. Giré sobre mis talones y, sin pensarlo, abrí de golpe la cámara frigorífica una vez más. No había nada, ningún sonido, solo el silencio abrumador y el frío que emanaba de los cuerpos inertes. Miré a cada uno de los cadáveres, buscando alguna señal de movimiento, algo que explicara lo que estaba ocurriendo, pero todo permanecía inmóvil, como debería ser. El pánico comenzaba a asentarse en mi pecho, haciéndome difícil respirar. Me repetí que todo esto era imposible, pero la risa, esa risa inhumana, seguía retumbando en mi cabeza, como si se burlara de mi incredulidad. Cerré la cámara nuevamente, pero esta vez con más fuerza, casi como si intentara encerrar a lo que fuera que estaba causando esto. Me apoyé en la pared, tratando de calmar mis nervios, pero el silencio se rompió por un nuevo sonido, uno que me dejó paralizado. Escuché un rasguño, como uñas arañando la superficie metálica desde dentro de la cámara. Era un sonido leve, pero inconfundible, y provenía de uno de los compartimentos. Me acerqué lentamente, cada músculo de mi cuerpo tenso,
y abrí la puerta del compartimento de donde parecía provenir el sonido. La visión que me recibió fue aún más aterradora. El cadáver, que horas antes había preparado para la autopsia, estaba inclinado, como si hubiera intentado levantarse, sus ojos abiertos, fijos en mí, con una expresión que no había visto antes, una mezcla de horror y maldad. Me eché hacia atrás, tambaleándome, pero mi mente no pudo procesar lo que estaba viendo. No había manera de que eso fuera real. Me froté los ojos, esperando que la imagen desapareciera, pero cuando volví a mirar, los ojos del cadáver seguían allí, mirándome fijamente. El rasguño continuó, esta vez desde otro compartimento. Me giré rápidamente y vi cómo la puerta de otro compartimento comenzaba a temblar, como si algo desde dentro estuviera empujando para salir. Mi cuerpo se congeló, incapaz de moverse, mientras una fuerza desconocida parecía haber tomado control de la situación. Los rasguños se hicieron más fuertes, más insistentes, resonando en cada rincón de la sala. En un acto de desesperación, me lancé hacia la puerta para escapar, pero antes de que pudiera alcanzarla, un fuerte golpe resonó en la cámara frigorífica, haciendo que el metal vibrara. Me detuve en seco, el miedo apoderándose de cada fibra de mi ser. Con una mezcla de terror y desesperación, me di la vuelta para enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Los compartimentos comenzaron a abrirse, uno por uno, cada puerta deslizándose lentamente, revelando los cuerpos dentro, pero estos no estaban en reposo. No, estaban moviéndose, lentamente, como si algo los estuviera animando desde dentro. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Mi mente gritaba que debía salir de allí, pero mi cuerpo parecía estar atrapado en el lugar, forzado a observar lo imposible. Los cadáveres comenzaron a levantarse de sus compartimentos. Sus movimientos eran erráticos, como si no estuvieran acostumbrados a usarlos. Las mantas que los cubrían caían al suelo, revelando sus cuerpos pálidos, marcados por la muerte. Y entonces la risa volvió, pero esta vez no era solo una. Era un coro de risas, guturales, inhumanas, que llenaban la sala, resonando en mi cabeza, burlándose de mi impotencia. Los cuerpos comenzaron a moverse hacia mí, sus ojos vacíos fijos en mi dirección, sus bocas, aunque cosidas, dejaban escapar esos sonidos horrendos. Finalmente, mi cuerpo reaccionó, impulsado por un instinto de supervivencia primario. Corrí hacia la puerta, mis manos temblorosas luchando por abrirla. Sentía el frío de la muerte acercándose, como un aliento helado en mi nuca. Logré abrir la puerta de la morgue y me lancé al pasillo, cayendo al suelo, jadeando por aire, mientras la risa continuaba detrás de mí, cada vez más distante, pero aún presente. Me arrastré hasta estar lejos de la morgue, mis oídos aún resonando con ese sonido macabro. Al día siguiente, cuando el personal de la mañana llegó, me encontraron fuera del edificio, temblando incontrolablemente, incapaz de explicar lo que había sucedido. Nadie me creyó. Pero desde entonces, sé que la muerte no siempre es el final. A veces es solo el comienzo de algo mucho peor. El trabajo en la morgue. Soy Roberto Hernández, tengo 32 años y trabajo en una morgue muy reconocida. Lo que voy a contarles es algo que me hizo replantear toda mi vida y mi trabajo. Nunca imaginé que algo tan aterrador pudiera sucederme, y cada vez que lo recuerdo, un escalofrío recorre mi espalda. Era una noche fría y lluviosa cuando me asignaron la tarea de preparar un cadáver para el embalsamamiento.
La morgue estaba más silenciosa de lo usual. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas y el eco de mis pasos eran los únicos ruidos que rompían la tranquilidad del lugar. Me sentía particularmente cansado esa noche, pero intenté mantenerme concentrado en mi trabajo. El cuerpo que debía preparar era el de un hombre mayor que había fallecido de un infarto. No había nada inusual en él, parecía un trabajo de rutina. Colocándolo en la mesa de preparación, comencé el proceso meticuloso de limpieza y embalsamamiento. Mientras realizaba mi tarea, no pude evitar sentir una extraña sensación, como si alguien me estuviera observando. Mientras limpiaba el rostro del difunto, sucedió algo que nunca podré olvidar. La mano del cadáver, que había estado inmóvil hasta ese momento, se levantó lentamente y me tocó el rostro. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho. Había imaginado ese movimiento. Era producto del cansancio y la tensión, pero el frío toque de la mano era inconfundible, demasiado real para ser una alucinación. Retrocedí de golpe, cayendo al suelo mientras miraba fijamente al cadáver. La mano volvió a su posición original, pero la sensación de ser observado se intensificó. Me levanté temblando, intentando racionalizar lo que había ocurrido. Quizás fue un espasmo muscular, algo que ocurre a veces en los cuerpos después de la muerte. Sin embargo, la racionalidad no me ofrecía consuelo. Decidí continuar con mi trabajo, pero a partir de ese momento, las cosas solo empeoraron. Mientras embalsamaba el cuerpo, comencé a escuchar susurros indistinguibles. Provenían de todas partes, como si las paredes mismas de la morgue estuvieran hablando. Intenté ignorarlos, pero eran persistentes, escalofriantes. Al terminar el embalsamamiento, procedí a vestir al cadáver. Al levantarlo ligeramente para colocarle la camisa, sentí como si el cuerpo se hiciera más pesado de repente, casi como si el hombre intentara resistirse a mis movimientos. Mi mente estaba en caos y una profunda sensación de terror se apoderó de mí. Después de colocar al difunto en su ataúd, me tomé un momento para calmarme. Me recosté en una silla y cerré los ojos, tratando de alejar los pensamientos perturbadores. Pero entonces sentí una presencia detrás de mí. Abrí los ojos lentamente y en el reflejo de la vitrina de instrumentos vi una sombra que no debería estar allí. Parecía una figura humana, alta y delgada, pero no tenía rostro ni rasgos distinguibles. Me levanté de un salto, girando rápidamente para enfrentar la sombra, pero no había nada. El cuarto estaba vacío. Mi respiración era agitada y el miedo me nublaba la razón. Decidí que necesitaba una pausa. Salí de la sala de preparación y me dirigí a la oficina, donde me sentí un poco más seguro. Esa noche dormí poco y mal. Las pesadillas me acosaban, visiones del cadáver moviéndose y susurrándome secretos ininteligibles. Despertaba sudando y con el corazón acelerado, incapaz de sacudir la sensación de terror que se había instalado en mí. Volver a la morgue al día siguiente fue una tortura. Cada rincón del lugar parecía impregnado de una energía negativa. Al entrar en la sala de preparación, noté que la posición del cadáver había cambiado ligeramente. Lo había dejado con las manos sobre el pecho, pero ahora una de sus manos colgaba fuera del ataúd. Sentí un nudo en el estómago, pero traté de ignorarlo. La segunda noche fue aún peor. Mientras trabajaba en otro cuerpo, comencé a notar sombras moviéndose en mi visión periférica. Cada vez que volteaba a mirar, no había nada, pero la sensación de ser observado era constante.
El sonido de pasos resonaba en los pasillos vacíos y los susurros se hicieron más claros, aunque aún no podía entender lo que decían. El punto de quiebre llegó cuando, durante un proceso de embalsamamiento, las luces de la sala comenzaron a parpadear. Sentí un frío intenso y mi respiración se convirtió en vapor visible. En ese momento, la voz de un niño comenzó a cantar una melodía infantil. El sonido era claro y cercano, pero no había nadie más en la morgue. De repente, todos los instrumentos de la mesa cayeron al suelo con un estruendo. Me quedé inmóvil, paralizado por el miedo. La melodía se detuvo bruscamente, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Sabía que no podía seguir allí. Corrí fuera de la sala, sin atreverme a mirar atrás, y me refugié en la oficina hasta que mi turno terminó. Esa fue la última noche que trabajé en la morgue. Renuncié al día siguiente, incapaz de soportar más. Los eventos de esas noches me persiguieron por mucho tiempo. No podía dormir sin tener pesadillas, y evitaba cualquier cosa relacionada con la muerte o los muertos. Con el tiempo, me mudé a otra ciudad y comencé una nueva vida, pero las experiencias en la morgue dejaron una marca indeleble en mi mente. A veces, en las noches más silenciosas, aún puedo escuchar el susurro de esa voz infantil y un escalofrío recorre mi espalda. La racionalidad no puede explicar lo que viví, y aunque intento dejarlo atrás, sé que esos momentos de terror siempre serán parte de mí. El maquillador de cadáveres. Soy maquillador en una funeraria, un trabajo que pocos entenderían. Siempre fui alguien que disfrutaba de la soledad y el silencio, y este empleo me ofrecía ambas cosas en abundancia. Nunca tuve miedo de la muerte. La veía como un aspecto inevitable de la vida, algo con lo que había que lidiar con dignidad y respeto. Pero lo que me ocurrió en una fría noche de octubre cambió mi perspectiva para siempre y me llevó a renunciar al trabajo que una vez consideré perfecto. Aquel día había llegado un cadáver más, nada fuera de lo común. Era el cuerpo de un hombre mayor. Sus ojos cerrados parecían tranquilos y su expresión serena. Mientras preparaba su cuerpo, me concentré en cada detalle, como siempre lo hacía. La luz fluorescente del techo zumbaba suavemente mientras aplicaba cuidadosamente el maquillaje en su rostro. Recuerdo que era una noche particularmente silenciosa. No había viento, y el único sonido que se escuchaba era el leve zumbido de la refrigeración de los cuerpos. El trabajo de maquillar cadáveres es meticuloso. Es un acto de respeto y un intento de devolverles, aunque sea por última vez, una apariencia de vida. Siempre tomaba mi tiempo, tratando de borrar las huellas de la muerte lo mejor que podía. Era casi como si, por un breve momento, les estuviera devolviendo la humanidad que la muerte les había arrebatado. Había terminado de maquillar al hombre. Su semblante ahora parecía casi dormido, listo para su último adiós. Me dispuse a cerrar el ataúd, como lo había hecho cientos de veces antes. Fue en ese momento cuando todo cambió. Mientras bajaba la tapa del ataúd, escuché un susurro claro y nítido. Era mi nombre. Me detuve de inmediato, congelado por el terror. Levanté la vista, esperando ver a alguien a mi alrededor, pero estaba solo. El nombre, mi nombre, había sido pronunciado por una voz que provenía del cadáver que acababa de preparar. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación. El cansancio y las largas horas de trabajo podían haberme jugado una mala pasada,
pero el miedo se apoderó de mí y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sentí un frío glacial recorrer mi columna vertebral. Intenté continuar con mi tarea, decidido a ignorar lo que había oído, pero entonces sucedió de nuevo, más fuerte y claro esta vez. El susurro repetía mi nombre, y no había duda alguna de que provenía del cadáver. El hombre que yacía inmóvil, a quien había maquillado con tanto cuidado, estaba llamándome desde el más allá. Dejé caer la tapa del ataúd y retrocedí, casi tropezando con mis propios pies. Mi mente intentaba buscar una explicación racional, pero no encontraba ninguna. El cadáver no podía hablar, y sin embargo, lo había hecho. Sentí la urgencia de salir de ahí, pero algo me mantenía atado al lugar. Una mezcla de curiosidad mórbida y el temor de que si me movía, algo peor sucedería. Respiré hondo y me acerqué al ataúd una vez más, temblando visiblemente. Abrí la tapa de nuevo, con la esperanza de que el hombre estuviera tan inmóvil como siempre. Pero sus ojos estaban abiertos, mirándome fijamente. Un grito se ahogó en mi garganta y retrocedí de nuevo, el terror apoderándose completamente de mí. Los ojos del cadáver me seguían, llenos de una especie de malicia que nunca había visto en vida. No sabía qué hacer. Mis piernas parecían de plomo y no respondían a mis deseos de correr. La habitación, que siempre había sido un lugar de paz y silencio, ahora se sentía opresiva y llena de una presencia maligna. El cadáver sonrió. Fue una sonrisa lenta y grotesca, como si le costara mover los músculos faciales rígidos. Y entonces, con una voz que sonaba como el crujir de hojas secas, habló. No recuerdo exactamente qué dijo, porque mi mente se nubló por el miedo. Pero sabía que estaba en peligro, que ese ser que antes era un hombre, ahora era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Corrí. Finalmente, mis piernas respondieron y salí de la sala de preparación, dejando el ataúd abierto. No me detuve hasta estar fuera del edificio, bajo la fría luz de la luna. El aire fresco me golpeó como una bofetada y me di cuenta de que estaba temblando incontrolablemente. Nunca había experimentado un miedo tan puro y primitivo. Llamé a mi jefe esa misma noche y le dije que no volvería. No le di explicaciones. Sabía que no me creería. ¿Quién creería que un cadáver había susurrado su nombre y lo había mirado con ojos llenos de maldad? Esa experiencia me marcó para siempre. Desde entonces, no puedo estar cerca de una funeraria sin sentir una oleada de pánico. La vida siguió, pero el recuerdo de esa noche nunca me dejó. A veces, en la quietud de la noche, aún puedo oír mi nombre susurrado desde algún rincón oscuro de mi memoria. A menudo me pregunto qué fue lo que desató esa entidad. ¿Qué había hecho ese hombre en vida para merecer tal destino? ¿Y por qué me eligió a mí para ser su testigo? Nunca lo sabré, y quizás es mejor así. Oye.